ya queda con ustedes. Punto Vida. ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno es estar en este jueves 3 de junio. Sí, trabajando y por supuesto haciendo un programa que va a estar por demás interesante. Así que ya nomás yo te digo, yo sé que estás despierto temprano porque los que trabajamos, nos levantamos temprano, no hay como decirle, por si acaso hoy día es feriado, dormí un poquito más, ¿no ve? Igual nomás nos despertamos, así que así si estás en tu camita, todo, o hay personas que sí o sí tenemos que levantarnos para trabajar, lo que tienes que hacer es ahorita buscar tu WhatsApp. Los grupos así de esas que se informan de todo, vos agarras y les mandas el link del programa o diles, mira ahorita el canal 27 o escucha el sonido de la vida, porque hoy tenemos un programa buenísimo. Hoy vamos a estar hablando acerca de todo lo que significa las vacunas, de cómo nos hemos ido desintegrando en información e integrando información también en nuestro cerebro con respecto al COVID-19. Es importante, la gente se está haciendo vacunar, algunos no conocen exactamente las características de las vacunas, ni qué hacer tampoco para cuidarnos en este tema del COVID y del coronavirus. Así que vale la pena, hoy el programa va a estar genial, espero que me puedan acompañar en todo este tiempo. Pero ¿qué les parece si ya nomás comenzamos orando, pidiéndole a Dios que nos pueda hoy dar, por supuesto, un respiro, porque en el orar encontramos muchas soluciones, en el orar encontramos esa paz que necesitamos. Padre, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso y grande. Gracias, Dios mío, porque no nos desamparas, porque en tu mano estamos acogidos, Señor, protegidos. Gracias por protegernos, Señor. Gracias, Dios mío, porque nunca permitirás que algo malo nos suceda. Que aunque en nuestra mente pareciera que todo está vuelto patas arriba, pero tú, Señor, sabes que es lo mejor. Y en ti confiamos, Dios mío. Así a ciegas, como necesitamos, confiar completamente a ciegas en ti. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te entregamos este día, te entregamos todo lo que vamos a hacer. Y respiramos tu presencia en nuestras vidas, que hoy tengamos un día lleno de paz, un día donde aún el estrés que estamos viviendo baje, Señor, esa ansiedad que está en nuestro corazón y en nuestra alma, Señor, desaparezca. Tengamos un día de paz. Hoy te pido paz, paz para las familias bolivianas, donde quiera que nos estén escuchando, mirando el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y obviamente continuamos con el desafío de esta semana. Este desafío que nos está como que moviendo un poquito, diciendo, sí, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en un tiempo de difícil economía, en un momento donde no tengo los mismos ingresos de antes, mis ingresos están retrasados o realmente por ahí perdí mi trabajo y no tengo nada? Y he estado malgastando lo poco que tenía. Por eso el desafío de esta semana dice así: no malgastaré mi dinero. Repítalo fuerte, dígale a la que está a su lado: no malgastaré mi dinero. No, mi alcohol, dámelo. No malgastaré mi dinero. De verdad, lo poco que me entra lo voy a administrar bien. ¿Cuáles son las prioridades para tu vida en este tiempo? Por supuesto, tu familia. Por supuesto, tus hijos, por supuesto, tu entorno. Ese es la prioridad y creo que ahí es donde tiene que ir exactamente todo lo que estamos haciendo. Bueno, vámonos al verso del día de hoy. El verso está en Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Mira que los quiero un montón, son lo máximo abajo. Dice así la palabra de Dios: pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ubicas que es bien difícil ser cristiano, ¿no? Porque no es simplemente decir, wow, yo creo en Dios, le alabo, levantas las manos. En estas cosas que estamos viendo y leyendo, ahí vemos que realmente le crees en Dios. Si no has provisto para tu casa y has malgastado ese dinero, eres peor que un incrédulo. Así dice lo que estamos leyendo. Bueno,
Bueno, vamos con más. Ya tenemos que irnos a nuestra información que les había adelantado. Cosas que prometían protegernos contra el COVID-19 y no funcionan. Vamos a ir leyendo. Debemos desinfectar las suelas de nuestros zapatos. ¿Todavía lo haces? ¿Desinfectar? ¿Sí? Mal, pues. Mal, Eric. Mal. Les cuento que mal. ¿Todavía rocías el alcohol las bolsas del mercado? Sí, dice el Eric. Todo hace. ¿Todavía te mides la temperatura al entrar a una tienda? Bueno, sí, todavía eso siguen aquí. Bueno, a un año de la pandemia hay evidencia científica sobre qué medidas nos protegen de verdad y cuáles son las que nos dan una sensación de falsa seguridad. En los primeros meses del 2020, cuando nos enteramos de los primeros casos del COVID-19, la poca información científica disponible nos llevó a actuar con base en el principio de precaución. Tomar medidas sanitarias para evitar riesgos potenciales. De ahí, por ejemplo, que empezaríamos a limpiar con extrema diligencia cada cosa que entraba en nuestras casas. Desinfectáramos ropa, zapatos, nos mantuviéramos encerrados durante meses. Bueno, pero este tiempo no ha sido en vano para la ciencia, porque en menos de un año se acumuló una enorme y nunca vista cantidad de información científica sobre el nuevo coronavirus. Una investigación publicada en la revista Scientometrics mostró que de enero a abril del 2020 se habían publicado más de 4.000 artículos relacionados con la pandemia. En octubre ya eran más de 85.000. Hasta ahora sabemos que entre las medidas más eficaces para evitar el contagio están el uso correcto y constante de la mascarilla, mantener el distanciamiento social y el lavado minucioso de las manos. Quizá estemos cansados de esas mismas recomendaciones, pero son las que más nos protegen. Ahora, vamos con esta. Por otro lado, hay evidencia científica que ha demostrado que muchas de las acciones que prometían protegernos contra el COVID-19 en realidad no funcionan. Bueno, y a pesar de ello, las seguimos haciendo. Las consecuencias de aplicar medidas sin sustento científico puede ir desde un gasto innecesario de dinero y también hasta una falsa sensación de seguridad que ponen en riesgo nuestra salud. Aquí hablan, por ejemplo, de tapetes para desinfectar nuestras suelas o los... ¿Qué se llamaban? Estos para entrar. El Eric me habla con su barbijo. Bien, Eric, no te saques. No te saques. Pero son esos para limpiarse los zapatos, no me acuerdo qué se llama. ¿Qué? Pediluvios, eso, muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos a la pausa les digo que los pediluvios, se pensaba que estos pediluvios podían proteger del COVID-19 porque al desinfectar las suelas de los zapatos se reducía la posibilidad de introducir al coronavirus en los espacios cerrados. Sin embargo, ahora se sabe que no tienen ningún efecto de protección. Ok, con esa información nos vamos a la pausa, ya retornamos con más, no se separen por favor, esto es Punto Vida. Se abre el oscuro abismo de la soledad. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Soy Silvia Alejandra desde Miraflores, aquí en la ciudad de La Paz, transmitiendo para toda Bolivia y el mundo. Gracias a nuestra señal satelital de radio y televisión, estamos de verdad llegando a tantos lugares del planeta. Muchísimas gracias por permitirme entrar, compartir este día feriado en Bolivia con ustedes. No salgan de su casa hoy día. Sí, sé que quieren reunirse, parrilladas. No es buena idea. Haga usted su parrilla para usted solito. Vuelvas egoísta en esta temporada. No la comparta con nadie. Cuidémonos muchísimo, por favor. Bueno, aquí estamos para animarlos. Aquí estamos también para decirles que saben que Dios no nos va a desamparar. Que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Que Él no cambia. Así que no tenemos por qué estar así bajoneados y tristones. Hemos estado hablando sobre las cosas que nos prometían proteger contra el COVID-19 y no han funcionado. Ya hablábamos de los pediluvios, en otros lugares los llamaban los tapetes, para desinfectar. Ahora nos vamos a hablar de los termómetros y oxímetros al entrar a las tiendas o a los supermercados, que todavía los estoy viendo. Wow, estoy muy fuerte yo sola. Ok, leamos esto. Aunque los termómetros y los oxímetros pueden ayudarnos a identificar dos de los síntomas relacionados con el COVID-19, la fiebre y la baja oxigenación, en muchos lugares públicos se utilizan como medidas de bioseguridad y protección cuando en realidad no lo son.
Bueno, la causa, las personas asintomáticas, según la evidencia disponible, representan al menos 1/3 de las personas infectadas. Hasta un 75% de las personas con PCR positivo no tendrán síntomas, mientras que otros estudios establecen que los asintomáticos tienen mayor carga viral que los sintomáticos. ¿Qué tal esa? El Robbie. Lo cual vuelve inútil prácticamente a cualquier herramienta que busca detectar síntomas. Y es cierto, yo quiero decirles, por ejemplo, que soy una de las personas portadoras del COVID-19 sin fiebre. Podía pasearme por cualquier lugar, no tenía fiebre y estaba con el COVID. Bueno, otra de las cosas que no funcionan, que ha sido demostrado que no funcionan, es rociar desinfectantes en todas nuestras compras. Leamos esto. Probablemente fuiste una de las muchas personas que lavaba absolutamente todo lo que llegaba a su casa, desde las bolsas del supermercado hasta los envases del delivery, pero desde que la evidencia de que el SARS-CoV-2 se transmite principalmente por aerosoles fue incuestionable. También se ha tenido que moderar las medidas respecto a la excesiva atención que se le ponía a las superficies. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, afirma que dado que el virus no puede persistir por mucho tiempo en las superficies, ni tampoco replicarse en ellas, no es necesario desinfectar los materiales de los envases de alimentos, pero hay que lavarse las manos adecuadamente antes y después de manipularlos. Tampoco dice es necesario lavar de manera exagerada las frutas y las verduras. Basta con lavarlas como se hacía antes de la pandemia y lavarse las manos antes de manipularlos. ¿Qué tal? Todavía algunos están, no puede ser, en serio, es verdad. No duden de esta fuente confiable, no soy yo, son los científicos que lo han dicho, ¿ok? Vamos con otra que también es importante. Nebulizadores, vaporizadores, rociadores u ozonizadores, ¿son eficaces? Dice, con la pandemia llegaron también múltiples dispositivos como pulverizadores electrostáticos, nebulizadores, rociadores, vaporizadores y los limpiadores de aire electrónicos. Yo conozco a uno aquí en el canal que tiene su rociador y lo lleva por todo lado. Ok, atención con eso. Dice esto que con el objetivo, obviamente, lo utilizan para desinfectar los espacios en los que puede aglomerarse mucha gente, como aeropuertos, centros comerciales, transporte público. Sin embargo, poco de esto tiene impacto protector eficaz. De acuerdo con los del CDC, la situación en la que estos aerosoles podrían propiciar algún nivel de protección es cuando hay un caso o más confirmado de COVID-19. Se necesita usar el espacio rápidamente y no da tiempo de desinfectar a mano. Bueno, como en los entornos sanitarios después de que un paciente deja de usar una habitación, podría ser eficaz. Bueno, vamos a estar leyendo ya el último, que son si está bien tomar multivitamínicos, suplementos o alimentos específicos para prevenir el COVID. Se los doy al tiro, ¿no ve? Porque yo sé que tienen cara de no puede ser lo que está leyendo Silvia. Sí, es así. Estamos hablando justamente este tiempo de las cosas que nos han informado que podían prevenir el virus, pero al final y al cabo, de acuerdo a toda la investigación, no es tan así. Así que veamos. A la fecha, escucha bien, voy a bajar mi música para que me pongan toda la atención del mundo. No hay alimento, suplemento o dieta que nos proteja de contraer el COVID-19. De acuerdo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tomar vitamina C, zinc o té verde no ofrecen capacidad protectora contra la enfermedad. Tampoco consumir probióticos, ajo, jengibre o cualquier suplemento de micronutrientes, vitaminas y minerales. Algunos estudios han explorado la relación entre enfermar gravemente de COVID-19 y la alimentación de los pacientes. Bueno, en un artículo en el que analizaron a 206 personas, investigadores iraníes concluyeron que las personas con una dieta más sana fueron afectadas por la enfermedad de manera leve. De manera que, aunque puede haber una relación entre una buena dieta y una mejor respuesta a la enfermedad, en ningún caso eso significa una protección absoluta. Comer sano siempre será recomendable y beneficioso frente a cualquier enfermedad, pero hasta ahora no hay evidencia de que una determinada dieta pueda hacerte inmune ante el virus. Y qué bueno recalcar, porque estamos leyendo acá que no hay curas ni prevenciones totalmente eficaces, sino simplemente, obviamente esto de tener una dieta sana nos ayuda a todos en general, pero ahí está.
cosas que prometían protegernos y no funcionan. Esto es Punto Vida, muchísimas gracias por estar con nosotros y ahora ha llegado otro de los puntos súper importantes dentro de toda esta investigación del COVID-19 que ya ha avanzado muchísimo. Vamos a hablar y vamos a escuchar una entrevista, déjenme tomar mis papeles porque tenemos un montón de información. ¿Quieren ver todo lo que tengo? Un ratito. Ok, así tenemos hoy día. Pero bueno, vamos a estar con una entrevista a José Luis Jiménez, el científico español que anticipó la clave de ventilar. Y vamos a empezar con esas preguntas que le hicieron de qué son los contagios por aerosoles, cuál es la diferencia entre ambos. Adelante, por favor. José Luis, si te parece, vamos a empezar con lenguaje súper sencillo y muy directo, quitándonos del medio las grandes dudas. Una, se nos ha contado muy mal esta película porque la transmisión por aerosoles, y lo puedes definir muy rápidamente qué es un aerosol, pero prácticamente no se nos ha dicho que, oye, que eso que no se sabía, que había dudas, y hoy tenemos la certeza, prácticamente la certeza, de que la gran vía de contagio son los aerosoles. Sí, correcto. Esta es una enfermedad que se transmite sobre todo por aerosoles y ahora estoy más seguro que cuando hablamos hace 6 semanas. ¿Qué son los aerosoles? Pues son trocitos de saliva o de fluido respiratorio que salen de nosotros cuando respiramos y sobre todo si hablamos, gritamos o cantamos, ¿no? Y no se caen al suelo, sino que se quedan flotando, como el humo o como en invierno cuando estás hablando y hace frío y entonces ves ese vaho, pues esos son aerosoles, ¿no? Y se quedan así si estás muy cerca de alguien, estás respirando muchos de los aerosoles que esa persona está exhalando. Si la persona está infectada, te puedes infectar. Si estás más lejos, pero estás en una misma habitación, como se ve en la transparencia, esa habitación llena de humo, se puede acumular el humo y así te puedes infectar, ¿no? Ayer nos han publicado por fin el artículo del coro, donde se ve que una persona infectó a 52 por un ensayo de un coro de 2 horas y media, ¿no? Entonces, lo que nos han dicho de lavarse las manos y las superficies, eso es verdad. Uno se puede infectar así, pero no es fácil. Es difícil. Hay que lavarse las manos y todo esto, pero hay que pensar mucho más y poner mucho más esfuerzo en la vía del aire que en desinfectar. Mi familia, otros, tenemos la costumbre de ir a una reunión familiar en casa y quitarnos la mascarilla. Estamos en entornos cerrados, bares, restaurantes, colegios. El gran número de contagios se produce en esos entornos. ¿Tú qué opinas? Se lo estamos poniendo muy fácil el virus si vamos a un sitio cerrado con otras personas y hablamos sin mascarilla. Eso vamos, ya nos podríamos poner a gritar para hacérselo más fácil, pero se lo estamos haciendo muy fácil al virus y muchos contagios yo creo que suceden así. Hay otras, al final el tema de la transmisión en un país es más complejo que solo esto, ¿no? También hay, si no se hacen suficientes test, si no se hace bien el rastreo de contactos, hay otras cosas, ¿no? Pero desde luego que muchos de los contagios suceden en esas situaciones, sí. Aerosoles versus las gotículas, lo que nos dice Fernando Simón versus los aerosoles, ¿vale? Aquí vemos cómo las mascarillas prácticamente hacen que eso pues desaparezca. O se disminuye mucho, ¿no? O sea, las gotas estas, que es la pelota esa azul que se ve que sale y le da a la otra persona en el ojo, eso desde luego lo paras con cualquier mascarilla, pero eso en realidad no es muy importante, salvo si uno tose o estornuda. Los aerosoles, pues, las mascarillas los controlan bien, pero depende de qué mascarilla, ¿no? Y de que la lleves bien puesta sobre todo. Vale. Hay mucha gente que la lleva, pero tiene unos huecos tremendos y el aire y los aerosoles se escapan y entran por allí. Vamos, el virus es muy pequeño, pero el virus no sale solo en el aire, eso no puede pasar. Sale con saliva, sale, en realidad, digamos, un aerosol es una pelota muy gorda a ver que salgo en la cámara, una pelota muy gorda donde el virus es una cosa muy pequeñita y lo que hay que filtrar es la pelota, el vehículo donde va el virus, ¿no? Entonces las mascarillas funcionan muy bien y si nos las ajustáramos bien... Bueno, importante información, estamos viendo justamente una entrevista a José Luis Jiménez, el científico español que anticipó la clave de ventilar. Es bastante larga, extensa y creo, pero de todas maneras que es súper importante poderla trabajar. Hemos estado hablando qué son los contagios por aerosoles, la diferencia, cómo se ha comprobado que los aerosoles van a desempeñar un lugar tan significativo. Estas preguntas va a estar respondiendo en un ratito nada más. Por favor, acompáñenme a la pausa y ya retornamos con más.
Esto es Punto Vida, soy Silvia Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos haciendo un programa especial sobre un resumen de los avances científicos que se han dado sobre el SARS-CoV-2. También estamos viendo y vamos a empezar con el tema más fuerte, que es el tema de las vacunas. Pero vámonos inmediatamente a terminar esta entrevista tan interesante al científico José Luis Jiménez, este español que anticipó la clave de ventilar los ambientes como una de las herramientas más eficaces para luchar contra el COVID-19. Podría hacer de hoy para mañana. Si nos las ajustáramos bien, filtrarían mejor. ¿Qué es lo que ocurre con esos huecos? Cuéntanos. Es una mascarilla quirúrgica que a propósito no la han ajustado bien, ¿no? Y entonces han dejado huecos y lo que se ve, este maniquí está exhalando aerosoles y se escapan por ahí, ¿no? Y también entran, ¿no? Y ahí se ve lo que está, el maniquí está respirando por la boca, ¿no? Se podría ajustar mejor. Esta es una KN95 que en teoría es mejor, pero ves que no le han ajustado bien la nariz a propósito, ¿no? Entonces por ahí se escapa. Una FFP2 en España. Sí, eso, una FFP2. Se ajusta mejor, pero todavía se escapa. Y esta es una de tela que ves es más grande y se ajusta mejor a la cara y aquí no se ve que se escape nada, ¿sabes? Entonces en realidad este tipo de mascarillas, bueno, al final es el ajuste, ¿no? Cualquiera que sea la mascarilla hay que fijarse en que se ajuste bien, ¿no? Si ya no se puede ventilar más, por la razón que sea, entonces hay que filtrar, ¿no? Hay diferentes formas de quitar el virus que está en el aire. La más eficiente, la más barata, la que no tiene ninguna contraindicación es filtrar. ¿Qué es un filtro? Pues es como una mascarilla, pero en vez de una mascarilla es un filtro que nos ponemos. Y estos otros tipos de filtros pues hacen lo mismo, pero sin que nos lo pongamos, ¿no? Quitan el virus del aire. Por ejemplo, esa caja que se ve a la izquierda abajo, pues eso es un filtro EPA, se llama, ¿no? Y entonces, ¿eso qué es? Pues es una caja que lo enchufas a la pared, tiene un ventilador, chupa aire de la habitación. Cualquier virus que esté ahí en el aire se queda en el filtro y allí se muere y sale el aire limpio a la habitación, ¿no? Estas barras azules que están en el eje de la izquierda es la probabilidad de contagio, ¿no? Entonces, y es para el caso del coro que acabamos de terminar la publicación, ¿no? Entonces se contagiaron el 80 y tantos % y es la barra de la izquierda, ¿no? Y entonces las otras 4 barras a la derecha, que son más bajas, alrededor del 40-50%, si solo haces una cosa. Por ejemplo, si solo ventilas más, o si solo pones un filtro EPA, o si solo te pones mascarillas, o si solo bajas el tiempo a la mitad. La barra de la izquierda, que pone 80 y algo %, es lo que ocurrió en realidad. Oye, pues si no haces nada, estás en un entorno interior, este coro, porque es un caso concreto, se contagiaron el 80 y pico %, pues tienes una probabilidad de infectarte del 80 y tantos %. La siguiente barra a la derecha, vemos que baja hasta un 55 más o menos, y es incrementar la ventilación. Vemos como ya hay una bajada importante de la probabilidad de contagiarse solamente si ventilas mejor. Hay muchos colegios que me dicen, oye Pablo, vamos a comprar un filtro EPA. Bueno, pues ahora lo vamos a ver también, ¿no? Pero abrir las ventanas, ventilar bien, que haya corrientes, veis cómo dramáticamente baja. Siguiente, vemos que sube un poquito hasta casi un 60. Añadir un filtro EPA portátil, es decir, la probabilidad de contagiarte sería un 80 y tantos. Si añades solamente un filtro EPA, te bajaría hasta un 58 más o menos, ¿no? Siguiente barra, es que veo poco desde aquí, ¿eh? Llevar una mascarilla quirúrgica bien ajustada. Eso, bien ajustada, vamos a repetir, que no tenga estos agujeros por los laterales. Si solo llevo la mascarilla quirúrgica, bajaría de un 80 y pico a un 40 y algo de probabilidad. ¿Veis cómo baja la mascarilla? Que dice la gente, ¿no funciona? Bueno, sí, pues aquí veis que prácticamente tienes la mitad de probabilidad de infectarte. ¿Cuál es el siguiente, José Luis? Que yo creo que lo ves mejor que yo, el que está a la derecha. Sí. Si cambias la duración, el ensayo del coro eran 2 horas y media, vamos a decir que solo se reúnen 1 hora y cuarto, ¿no? Entonces también baja a la mitad, ¿no? Esto es muy importante porque decías tú el tiempo también, claro, porque esto hay que pensar que esto es como una dosis. Cuanta más dosis te veas expuesto, es decir, cuanto más tiempo estés dentro de un entorno donde están flotando un patógeno que es peligroso, cuanto más tiempo estés en el interior, menos probabilidades tienes.
información súper importante la que les estamos brindando en este instante. Estamos hablando sobre la eficacia de ventilar los lugares donde nos encontramos. Esto baja un montón el tema del contagio, el tema de utilizar los filtros en la ventilación, el tema de usar bien la mascarilla. ¿Por qué hemos comenzado un programa dedicado a la vacunación con esto? Porque aunque usted esté vacunado, igual va a tener que seguir todas estas medidas de bioseguridad, y que ahora estas son las más modernas, la que los científicos han avalado. Y obviamente estábamos escuchándolo de la voz de José Luis Jiménez, el científico español que ha anticipado que el tema de ventilar era la clave del asunto, y esto en un futuro, como nos dicen que vamos a vivir con el COVID por mucho tiempo, pues nos va a ayudar bastante para evitar el tema de los contagios. Así que bueno, esto lo dejamos ya cerrado. Creo que con esto hemos terminado esta primera parte. Después de la pausa comenzamos con el tema de... ¿puedo seguir? Nada de pausa. Bueno, entonces ya nomás comenzamos con el tema de las vacunas. Y es por eso que ahora vamos a empezar a trabajar en este sentido, con estas fuentes en las que nos hemos basado. Son videos cortos, videos muy educativos los que les vamos a presentar. Así que primero vamos a ver cómo funcionan las vacunas, que es súper importante saber esto para poder entender qué es lo que está pasando con las personas que se están haciendo vacunar contra el COVID-19. Adelante. What is a vaccine? A vaccine is a tool used to make a person immune to a specific disease. It does this by stimulating the person's immune response to the specific disease in question and building up that person's immune system's memory with specific immune cells células específicas preparadas contra la enfermedad. ¿Cómo funcionan las vacunas ARN contra el COVID-19? Dos de las vacunas de la COVID-19 que actualmente están siendo administradas en los Estados Unidos proporcionan ARN mensajero o código genético que contiene la información del virus para producir una proteína S que se encuentra en la superficie. La proteína S no es infecciosa por sí misma. Al contrario, es una herramienta que el virus utiliza para entrar en las células, y es una herramienta que el sistema inmunitario del cuerpo puede utilizar para identificar el virus. Cuando el ARN entra en el cuerpo y codifica la proteína S del virus, da la oportunidad de desarrollar una respuesta inmunitaria frente a esa proteína S. De esa manera, si el virus SARS-CoV-2 entra en el cuerpo, el sistema inmunitario reconoce la proteína S y reacciona ante el virus antes de que te enfermes. ¿Por qué la vacuna ARN de la COVID es diferente a otras vacunas? Normalmente las vacunas generan inmunidad introduciendo en el cuerpo un virus atenuado o inactivado. Dos de las vacunas aprobadas en los Estados Unidos están basadas en el ARN, cuyo uso ya se había previamente reflexionado de forma teórica. Estas vacunas de la COVID-19 son las primeras de su tipo en ser usadas. Es imposible infectarse del virus SARS-CoV-2 a través de la vacuna. No hay ningún virus en la vacuna ARN. Se ha descrito algunos efectos secundarios, sobre todo tipo anafixialia, reacciones alérgicas en algunos casos. Hay que recalcar que estos efectos secundarios han sido muy pocos. A enero del 2021 solo se habían reportado 21 casos reconocidos en los Estados Unidos de reacciones antifácticas, lo que es porcentaje extremadamente bajo de las 17.5 millones de dosis dadas. Si eres alérgico a cualquiera de los ingredientes de la vacuna o piensas que puede serlo, habla con tu médico. Más del 70% de las reacciones anafilácticas a la vacuna ocurrieron en los 15 minutos posteriores a su administración. Por lo tanto, las directrices del CDC aconsejan un periodo de observación de 15 minutos tras la administración de la vacuna en cualquier paciente que no tenga una historia conocida de anafilaxia, y un periodo de observación de 30 minutos tras la administración de la vacuna a cualquier paciente que sí tiene una historia de anafilaxia. ¿Por qué la vacuna del COVID-19 es segura y la importancia de que todos se vacunen? Es sumamente importante que las personas se vacunen para conseguir inmunidad de rebaño. Es necesario conseguir la inmunidad de rebaño antes de poder volver a llevar una vida completamente normal pre-COVID. Esa información es súper importante, la que acabamos de ver. Nos está hablando cómo está funcionando uno de los tipos, cómo funcionan las vacunas ARN. No sé si era el video correcto, pero vamos a ver ahora en realidad otro. Tenemos que irnos a la pausa. Qué doloroso. Bueno, cuando retornemos vamos a estar viendo cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo. Y hemos visto que
Hay diferentes tipos. Esta Sputnik V, por ejemplo, vamos a estar mostrando un cuadro más adelante donde vemos cuáles son, digamos, cómo funcionan en realidad cada una de las vacunas. Ya retornamos. Todo por amor. Este es un programa especial de Punto Vida. Estamos hablando sobre los mitos y todos los avances científicos sobre el SARS-CoV-2, pero sobre todo estamos hablando sobre las vacunas, cuáles son los efectos, cómo reacciona nuestro cuerpo y los tipos de vacuna. Y justamente quiero irme ya nomás a este interesante cuadro donde vamos a ver los tipos de vacuna y cuáles son las dosis y el tipo de vacuna que nos están dando, digámoslo así. Vamos con esta primero que ha llegado también a Bolivia, que es la AstraZeneca. Esa es la Universidad de Oxford es la fabricante. El tipo es vector viral, el virus genéticamente modificado. Se necesitan 2 dosis, el almacenaje es entre 2 y 8 grados y la duración es de 6 meses. La vacuna Moderna, que no ha llegado acá a Bolivia, pero es la estadounidense, tiene el tipo de ARN, que es lo que veíamos un poco, parte del código genético del virus. Las dosis son 2 y el almacenaje está entre menos 25 y menos 15 grados. Su duración es de 7 meses. Nos vamos a la vacuna Pfizer y BioNTech, que también ha llegado en Bolivia. Atención, el tipo es ARN, las dosis son 2 dosis y la refrigeración es entre menos 80 y menos 60 grados centígrados para que permanezca bien 6 meses la duración. Nos vamos a la elaborada por el Instituto Gamaleya, la Sputnik V. Esta tiene el vector viral como su tipo, tiene 2 dosis y el almacenaje es de menos 18 grados, .5 en forma líquida y entre 2 y 8 grados en forma seca. Nos vamos a ver la Sinovac o Coronavac de China. El virus es el virus inactivo, totalmente diferente el tipo. La dosis son 2 dosis y esto entre 2 y 8 grados debe ser así refrigerada. La otra interesante es la Novavax, que también está hecha en Estados Unidos. Está hecha a base de proteína. Se necesitan 2 inyecciones para tener la vacuna lista y entre 2 y 8 grados es su refrigeración. Y por último, aquí en este cuadro vemos la Janssen, que habla sobre el vector viral, que viene a ser su tipo, y solo se necesitaría 1 dosis para que esta vacuna sea completamente efectiva. Ahora bien, déjenme leerles un poquito cuáles son las características de las vacunas que están llegando a Bolivia para luchar contra el COVID-19. Veamos la vacuna Pfizer, que es parte del grupo de inoculadores tramitado a través del mecanismo COVAX, del cual forman parte 172 países. Su composición y componentes en su primera dosis tienen en un principio activo partículas recombinantes de adenovirus humano del serotipo 26 que contienen el gen de la proteína S del virus SARS-CoV-2 en una cantidad de, bueno, ahí tienes partículas por dosis más o menos, muy interesante. Bueno, en la segunda dosis, que debe ser suministrada 21 días después, estamos hablando de la vacuna Pfizer, esta tiene un principio activo de partículas recombinantes de adenovirus humano del serotipo 5 que contienen el gen de la proteína S del virus SARS-CoV-2 en una cantidad de 1.0 más o menos 0.5 por 10.011 partículas por dosis. Los efectos secundarios, atención, de la vacuna Pfizer son los siguientes: fiebre, escalofríos, cansancio y dolor de cabeza en todo el cuerpo fueron más comunes después de recibir la segunda dosis de la vacuna. Sin embargo, los estudios comprobaron que son leves y moderados. Estudios científicos de la Pfizer-BioNTech evidencian una eficacia del 95%. Vámonos a ver la vacuna Sinopharm aquí en Bolivia. La vacuna Sinopharm tiene como composición en su principio activo antígenos del virus SARS-CoV-2 inactivado en una cantidad de 6.0 unidades por dosis. El número de dosis que debe recibir la población, obviamente como lo hemos visto, son 2 con un intervalo de 21 días y tiene una eficacia de más del 80%.
80%. Al igual que todos los medicamentos, al administrar una vacuna existe el riesgo de que el paciente presente algún evento adverso, los que normalmente son leves y se resuelven de manera también espontánea. Luego tenemos la vacuna Sputnik V, que ha sido traída a Bolivia. Atención, la vacuna Sputnik V es desarrollada por el Centro de Investigación Gamaleya, como ya lo habíamos visto. Utiliza una tecnología denominada vectores no replicantes. Los vectores son virus que se modifican genéticamente para que no tengan la capacidad de reproducirse en el organismo. Por lo tanto, son inocuos y se usan para transportar material genético del virus del que se requiere inmunizar. La Sputnik V usa adenovirus humano como vector. El gobierno ruso informó que estudios científicos confirmaron una eficacia del 91.4% y requiere una cadena de frío de al menos de 18 grados. Y por último, otra de las que ha llegado a Bolivia es la AstraZeneca. La composición principal de la vacuna AstraZeneca es un adenovirus causante del resfriado en chimpancés, modificado genéticamente para que no pueda desarrollarse y reproducirse en nuestro cuerpo. Recomendada para edades de 18 años de edad en adelante, incluyendo personas de 65 años y mayores, y el intervalo recomendado entre la primera y la segunda dosis es de 4 a 12 semanas. A diferencia de las anteriores, no requiere de una cadena de frío, solo mantenerla entre 2 y 8 grados positivos. Y así es como hemos dado un poquito un avance general de cuáles son las características de las vacunas que han llegado a Bolivia y las vacunas en general. Veamos ahora este video importante que nos habla de cómo funcionan las vacunas en nuestro cuerpo. Adelante. ¿Cómo funcionarían las vacunas contra el COVID en tu cuerpo? Te lo diré en 60 segundos. Número 1. Preparando al sistema inmunitario. Una vacuna es como una sesión de entrenamiento para el sistema inmunitario. Las vacunas enseñan al sistema inmunitario a identificar las características de un virus. Así, cuando este aparece, está listo para combatirlo. Número 2. Vacuna, te presento al virus. La vacuna le enseña a tu cuerpo a reconocer al virus y a prepararse produciendo anticuerpos o células guerreras que permanecen en tu sangre para protegerte si el virus intenta entrar. Esto te da inmunidad sin tener que enfermarte primero. Número 3. Inmunidad comunitaria. Cuando los cuerpos de suficientes personas aprenden a combatir a un virus, este no tiene a dónde ir. Eso reduce la propagación. Al vacunarnos, detenemos más rápidamente la propagación y aceleramos el fin de esta pandemia. ¡Listo! Así funcionan las vacunas. Y te lo dije en 60 segundos. Si no entendemos en 60 segundos, yo no sé en cuánto tiempo más vamos a entender, pero creo que es importante. Ya sabemos los diferentes tipos de tecnología que se usan para las vacunas, las que han llegado, sus especificaciones. Creo que estamos dando información muy, muy valiosa. Pero también ha recorrido las redes sociales un montón de mala información, de información fake, pero también mitos sobre la vacunación. Es por eso que la doctora Edisa Giraldez de Báez publicó justamente acerca de cuáles son estos mitos que circulan en las redes sociales sobre la vacuna del COVID-19. Vamos a esto. Vamos con esto, atención, la doctora abre un hilo en el Twitter y dice así: ¿la vacuna de COVID te da COVID? La vacuna contra el COVID, eso es lo que quería decir. ¿Da COVID? Bueno, dice la doctora, aún conteniendo virus inactivo, por ejemplo la Sinovac, o material genético viral, la AstraZeneca, la Janssen, estas no infectan con el virus, inducen al cuerpo a producir una respuesta inmunológica y crear anticuerpos de protección. Las mRNA, Pfizer y Moderna no contienen virus, enseñan al cuerpo a producir una proteína que desencadena una respuesta inmunológica y puede traer síntomas pasajeros como fatiga, dolor muscular, fiebres leves y dolor de cabeza. Estos por lo general desaparecen en 24 a 48 horas. Si me mueven eso, gracias. La vacuna es una nueva tecnología y se desarrolló muy rápido.
todo lo que es asociado a este virus es nuevo, pero las diferentes plataformas existentes de vacunas no son tecnologías nuevas. Atención, no son tecnologías nuevas. Las vacunas de vector viral y virus inactivo, por ejemplo, Sputnik V, la Sinopharm, que son justamente dos distintas, han sido utilizadas en humanos por muchos años. No es la primera vez. Atención, eso es bueno decirlo. La vacuna Sinovac, por ejemplo, la más disponible, es una vacuna clásica como las vacunas usuales de la niñez que todos nos hemos puesto. Las vacunas mRNA tienen varias décadas siendo estudiadas y probadas. Se habían desarrollado vacunas de este tipo para las enfermedades SARS y MERS. La doctora Edisa Giralde Báez, que es doctora también en los Estados Unidos, ella dice: tengo que esperar, bueno, hay gente que dice, escuchen, tengo que esperar 3 meses después de padecer COVID para vacunarme. Es otra de las preguntas. Las personas con una infección reciente por COVID pueden vacunarse desde el momento que terminen el aislamiento y carezcan de síntomas propios del virus. No se recomienda esperar más de 3 meses. Otra de las pacientes dijo, ahí ella responde, solo debe esperar 90 días si el paciente recibió tratamiento con anticuerpos monoclonales o plasma convaleciente. Qué importante saber esto de los mitos y qué bueno que los médicos se estén dedicando justamente a trabajar en desmitificar esto de la vacunación. Uno de los puntos que me ha parecido fundamental que ha tocado esta doctora es justamente el decir que no es la primera vez que en el mundo se están utilizando este tipo de tecnología para usarlas en fabricación de vacunas. O sea, que nos hemos vacunado toda la vida y ni siquiera nos hemos preguntado qué tecnología le metíamos nomás, y peor, de chiquitos nos han vacunado sin que nada, ¿no ve? Porque era seguro. Entonces es lo mismo, estoy creo muy fuerte aquí, no sé qué pasa con los volúmenes. Es bueno informarnos y de eso se trata el programa el día de hoy. Es un poquito fundamental, científicos están hablando, gente que sabe del tema, no es gente que da una opinión, como ves algunos periodistas, comunicadores, una opinión científica bárbara y no tienen asidero. Es por lo que han escuchado, les han dicho. No, tiene que ser una persona que sabe del tema. Entonces, esto es importante, vuelvo a recalcarles, no es algo nuevo que está pasando en el mundo con esto de las vacunas. Si bien se han acelerado los procesos, es cierto, pero con mucho cuidado, en cada lugar se está determinando cómo realmente trabajar. Bueno, nos vamos ahora a una pausa. Cuando retornemos, seguiremos con esto de las vacunas, hablando sobre efectos secundarios y si Dios mediante nos permite la tecnología y demás, tendremos un contacto telefónico más adelante. Ya volvemos. Qué bueno tenerlos en este espacio tan importante, Punto Vida, hoy en un programa especial, sabiendo que ustedes tienen un poquito más de tiempo para atender todo el programa, para informarse sobre este tema de las vacunas, para no friquearse, como dicen algunos, o asustarse demasiado y entrar en pánico. Estamos hablando desde el lado científico. Nos hemos ocupado en otros programas de hablar también desde el lado religioso, porque hay muchos que estaban utilizando el tema religioso para que la gente no se vacune, temas de apocalipsis, la bestia y demás, que hoy no entran acá. Solo estamos hablando desde el punto de vista científico. Y es así que hemos empezado a hablar de las características de las vacunas, de dónde vienen, que además estos son tecnologías que ya se usan hace rato. Así que bueno, hay algunos, Ericito, en este tiempo que están diciendo, bueno, no, yo quiero esta vacuna, porque esta es la mejor. No, mejor esta. Bueno, en realidad les quiero decir que no estamos en la capacidad de andar eligiendo qué vacuna nos vamos a poner. Yo creo que la que te llegue, gloria a Dios, gracias, vamos a vivir con esto. Pero de todas maneras, los doctores están incursionando en esto de las redes sociales para poder informar. Y es por esto que hoy vamos a mostrarles este video que dice, ¿cuál es la mejor vacuna? A ver, respondamos. Entre los diferentes mecanismos o plataformas que se han utilizado para crear vacunas COVID se encuentran replicar la estructura genómica del virus, como su ARN mensajero. También hay vacunas que utilizan vectores no replicativos. Vacunas basadas también en proteínas,
vacunas con virus vivos atenuados y algunas otras con virus muertos. Es importante entender que ninguna evita la infección. Lo que sí es que evitan que progrese a una enfermedad severa que condicione hospitalización o muerte del infectado. Como ya les dije, hoy por hoy existen 5 plataformas, 5 formas de crear estas vacunas. Pero hoy solamente les voy a hablar de 2. De las primeras que les voy a hablar son de las vacunas más famosas y conocidas contra el SARS-CoV-2. Las vacunas de ARN mensajero. Como ejemplo de ellas tenemos a la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna. Con este método se consigue crear de una forma mucho más rápida las vacunas. ¿Y en qué consiste esta técnica? Básicamente se nos administra parte del código genético del virus en forma de ARN mensajero, para que ésta sea capturado por nuestras células, las cuales entonces producirán proteínas similares a las del SARS-CoV-2, en específico la proteína Spike. Estas proteínas son reconocidas entonces por nuestro sistema inmunológico, el cual aprende y se prepara para combatir al coronavirus. En el caso específico de la vacuna Pfizer-BioNTech, de acuerdo a su ensayo clínico publicado en el New England el pasado 31 de diciembre, tiene una eficacia para evitar enfermedad leve del 95% y confiere una protección del 100% contra hospitalización o muerte. Y pasemos a la otra vacuna de ARN mensajero, Moderna, la cual en su ensayo publicado el pasado 4 de febrero ofrece una eficacia del 94.1% para enfermedad leve y 100% para evitar hospitalización o muerte. Esto a través también de 2 dosis. Esta vacuna se ha aplicado principalmente en Estados Unidos, país de origen de la farmacéutica. En el caso de la de AstraZeneca, es la vacuna que ya se comenzó a aplicar en México a partir del pasado 15 de febrero del 2021, iniciando con las personas por arriba de 60 años. Esta vacuna tiene una eficacia de 70% para enfermedad leve y del 100%, al igual que las otras, para evitar hospitalización o muerte. Vacuna rusa Sputnik 5. La vacuna rusa que arribó a México este fin de semana tiene una eficacia del 92% para cuadros leves y 100% también para evitar hospitalizaciones o muertes por COVID. La vacuna del Instituto Gamaleya requiere 2 dosis en las que se usan vectores distintos, integrándose un gen que codifica la proteína Spike del SARS-CoV-2. Analizando la seguridad, eficacia, costos, efectos secundarios y demás puntos que ya hemos comentado, creo que a todos nos debería quedar claro cuál es la mejor vacuna. Y la respuesta es la que te toque. Si nunca te enfermaste de polio, de difteria, de sarampión, es porque tus padres seguramente te vacunaron de niño. Y no creo que se hayan puesto a preguntar de qué marca era la vacuna, de qué país provenía, vamos, ni siquiera cuánto costaba, porque afortunadamente en México la vacunación siempre ha sido gratuita. De lo que sí estaban seguros es que vacunándote te estaban protegiendo, te estaban dando el mejor regalo que existe, tu salud. Como ya nos dimos cuenta, todas las vacunas tienen una eficacia del 100% para prevenir hospitalización o muerte por COVID. Si bien esta eficacia varía para cuadros leves, lo cierto es que cualquiera de las vacunas evitará que si te infectas de SARS-CoV-2 termines con un tubo en la garganta. Como ya les comenté, las vacunas no evitan la entrada del virus y tampoco está comprobado que si te infectas, aunque no manifiestes enfermedad, no puedas seguir contagiando a otras personas. De ahí la importancia de que a pesar de que ya hayas tenido COVID, de que ya tengas las 2 dosis de vacuna, de que no padezcas ninguna enfermedad, continúes utilizando el cubrebocas, evitar salir si no hay necesidad, ventilar los lugares cerrados, guardar tu sana distancia y lavarte constantemente las manos, independientemente de cuál sea la vacuna que se te asigne. Todas funcionan, todas son seguras, todas te permiten conservar lo más valioso que tienes, que es tu salud. Ok, creo que está respondida la pregunta. No solo en México, en el mundo entero las vacunas son seguras, señoras y señores, sí son seguras. Pero ahora viene el tema más grave del asunto y es esto. ¿Qué está pasando? Que hay mucho efecto secundario a nuestro alrededor. La gente está teniendo COVID incluso con la vacuna puesta. ¿La vacuna ha ocasionado el COVID? Bueno, eso ya lo hemos respondido. Imposible. Si tú te has hecho vacunar y a los días apareces con COVID, no es que te han inyectado el COVID y no, ¿por qué me he hecho vacuna? No, para nada. Significa que tú has tenido ya un proceso de incubación.
y el COVID tenía que aparecer tarde o temprano. Ese es un punto que quiero recalcarlo, pero vamos a hablar sobre los efectos secundarios de las vacunas. Vamos con este video. Una de las preguntas más frecuentes sobre las vacunas contra el COVID-19 es sobre sus efectos secundarios. Debido a las rigurosas pruebas durante los ensayos clínicos de la vacuna, nos complace compartir que los efectos secundarios comunes son menores y similares a los de otras vacunas. Los efectos secundarios incluyen dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares o articulares y fiebre baja. Los efectos secundarios responden bien a Tylenol e ibuprofeno. La mayoría de los efectos secundarios duran menos de 24 horas y personas mayores de 55 años comunicaron menos efectos secundarios. Si le preocupan los efectos secundarios o si tiene antecedentes de reacciones alérgicas graves o anafilaxia a las vacunas, habla con su médico antes de recibir la vacuna contra el COVID-19. Cuando recibe su vacuna, le pedimos que permanezca en una área de espera durante 15 minutos para monitorearlo en busca de signos de efectos secundarios y para garantizar su seguridad después de la vacuna. En términos de seguridad de las vacunas en general, las vacunas se someten a un proceso de prueba de 3 fases en la que participan miles de sujetos. Reciben la aprobación de la FDA solo después de que demuestran seguridad y cumplen al menos con el estándar mínimo de eficacia. Las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson que se están administrando actualmente en los Estados Unidos han sido aprobadas para una autorización de uso de emergencia por la FDA. La mejor manera de mantenerse informado y programar su vacuna tan pronto como sea posible es a través de MyLoyola. Inscríbese hoy mismo. Eso en cuanto a Estados Unidos, hay información mucha que ellos han trabajado y obviamente están logrando inmunizar a muchas de las personas. Pero vamos a estos cuadros interesantes sobre cuáles son los efectos secundarios comunes de la vacuna o de cualquier vacuna. Atención, ahí vemos ahí una persona, dice: vacuna en el brazo donde recibió la vacuna inyectable. Puedes tener, Eric, te escucho hasta no sé dónde. Podemos tener dolor, enrojecimiento y también hinchazón. Estos son parte de los efectos secundarios comunes. Luego, en el resto del cuerpo, después de recibir la vacuna, tú puedes tener cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular, escalofríos, fiebre, náuseas. Vamos a ver cuáles son los consejos útiles para aliviar los efectos secundarios. Obviamente hablen con su médico, pero podrían ustedes tener los medicamentos como el ibuprofeno, acetaminofén, la aspirina o antihistamínicos para los dolores o molestias que puedan sentir después de vacunarse. Para reducir el dolor y las molestias donde recibió la vacuna inyectable, puedes aplicar un paño limpio, frío y húmedo sobre el área y también no usar tanto tu brazo para poderlo, digamos, proteger. Otro es, para reducir las molestias provocadas por la fiebre, beber mucho líquido y también usar ropa liviana. Si ya has recibido la segunda dosis, los efectos secundarios después de la segunda dosis pueden ser mucho más intensos de lo que has experimentado después de recibir la primera. Entonces, estos efectos secundarios son signos normales de que tu organismo está generando protección y deberían desaparecer al cabo de unos días. ¿Cuándo debes llamar al médico? Esto es importante. En la mayoría de los casos, la molestia a causa del dolor o fiebre son un signo normal de que tu organismo está generando protección. Pero comunícate con tu médico por lo siguiente: si la irritación o sensibilidad en la zona de la inyección empeoran pasadas las 24 horas, si sus efectos secundarios le preocupan o parecen no estar desapareciendo al cabo de algunos días. Y recuerde, los efectos secundarios podrían afectar su capacidad de realizar actividades diarias, pero deberían desaparecer en unos días. La vacuna contra el COVID de Pfizer, BioNTech, la vacuna contra el COVID de Moderna también requieren administración y bueno, las otras requieren 2 dosis para obtener la protección óptima. Debes recibir la segunda dosis, incluso si tienes efectos secundarios después de la primera, excepto que el proveedor o tu médico te diga lo contrario.
Solo necesitarás una vacuna de la Johnson & Johnson que no ha llegado todavía acá y tu organismo necesita tiempo para generar protección luego de aplicarse cualquier vacuna. Bueno, esas son nuestras recomendaciones. Agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros y de verdad creo que ha sido muy interesante, muy importante el tema de... no, me estoy despidiendo y tengo que irme al corte. Bueno, muy importante todo lo que hemos estado hablando en este tiempo. Ya para finalizar, Dios mediante, estaremos con un contacto telefónico y si no, muchas más informaciones de las que nosotros podemos brindarles. Ya volvemos. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Ya estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa, pero no queremos finalizar sin obviamente tener una opinión también de un médico especialista acá en Bolivia. Y quiero dar la cordial bienvenida ya nomás al doctor Egder Eid Curcuy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, epidemiólogo, también ha trabajado como médico cirujano y vamos a hablar sobre las vacunas. Doctor, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación, es un placer estar en contacto con ustedes y poder acompañarlos en este tiempo. Bueno, hablemos un poquito, doctor, acerca de la vacunación y los efectos adversos. Hay mucha gente que de verdad está entrando en pánico, entre comillas, porque en la familia, amigos, conocidos, están teniendo efectos adversos a la vacuna o secundarios, no sé si alguna de las dos palabras realmente debe funcionar ahí, y están durando muchos días, entonces no saben cómo actuar frente a esto. Bueno, la verdad es que sí se están presentando efectos adversos, pero la población tiene que entender algo, que primero la desinformación es bastante y las noticias que les llegan generalmente muestran solo la parte alarmante de la situación y no muestran el trasfondo que en realidad ocurre. La vacunación, para que, en general, todas las vacunas que sean aplicadas en la población pasan por un debido proceso para verificar que no hayan muchos efectos adversos en la población. Comparando las personas vacunadas, las complicaciones de la vacunación en las personas que han recibido la vacuna con las personas que han cursado la enfermedad, en este caso el COVID, y han tenido efectos adversos, pues los efectos adversos del COVID y las secuelas que deja esta enfermedad son bastante más catastróficas que los efectos adversos que puede desarrollar la vacunación. En realidad son más, una familia puede enfrentar la muerte, puede enfrentar unos gastos altísimos por enfrentar esta enfermedad, lo cual no sucede lo mismo con la vacunación. Ahora bien, doctor, ¿cómo puede la gente trabajar de los efectos secundarios? Porque se están hablando de muchas cosas. Algunos te dicen que sí tomes el ibuprofeno, otros te dicen que no, otros te dicen nada de ivermectina, otros nos asustamos, te digo yo, y le metemos ivermectina. Yo no sé si ya con eso he matado todo el efecto de la vacuna. ¿Qué se debe hacer si empezamos a sentir los síntomas secundarios de una vacuna? Bueno, para empezar hay que estar tranquilos, hay que tener en cuenta algunos síntomas de alarma. Por ejemplo, un dolor muy fuerte de cabeza que empieza de la nada. Los demás síntomas o efectos adversos son leves y pasan en unos 2 a 3 días después de la vacuna. Y todos son sintomáticos. Si tenemos dolor de cabeza leve, tomamos paracetamol o ibuprofeno. Si tenemos alguna molestia estomacal, pues nos hidratamos bien o empezamos a consumir alimentos más suaves para el sistema digestivo, una dieta blanda, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que ningún medicamento tiene efecto cruzado con la vacuna. La vacuna puede ser menos eficaz en extremos de la vida, menos eficaz en personas que tengan alguna enfermedad de base como VIH-Sida o como diabetes. Son en estas personas en las que se podría esperar algún tipo de efecto adverso más complejo de lo normal. Pero es muy rarísimo
es muy rarísimo una complicación que pueda agravar más la salud de una persona. Por ejemplo, se ha hablado mucho de la vacuna AstraZeneca con relación a la trombosis. La trombosis sucede en una persona dentro de 1 millón de personas. Comparándolo con el COVID, son 16 personas en 1000 personas que pueden producir trombosis el COVID. Es mucho menos comparándolo la vacuna AstraZeneca con la enfermedad del COVID. Ahora, hay personas que están de miedo. Justamente estábamos viendo un video donde desmitificamos el hecho de que no te están pues poniendo el COVID. Algunos dicen, me han vacunado y me han puesto el COVID, porque hay personas que después de haberse vacunado están presentando síntomas e incluso están dando positivo. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Lo que pasa es que hay una ventana muy grande desde que uno entra en contacto con el virus y lo incuba hasta que puede desarrollar síntomas que se pueda clasificar al paciente como enfermo de COVID. Entonces, en esa ventana puede ser de 5 a 10 días, uno no presenta síntomas. Y en esa ventana uno puede recibir la vacuna. Pero no sabiendo que uno esté infectado. Entonces, ¿qué sucede? Uno desarrolla la enfermedad normal porque la vacunación recién produce anticuerpos o recién produce las defensas en 14 a 21 días después de la primera dosis. Entonces, no es que recibimos la vacuna y ya nuestro sistema inmune está totalmente competente para hacer frente al virus. Tenemos que esperar un tiempo para que nuestro sistema inmune sea estimulado. Entonces, por eso se han presentado casos de enfermedad de COVID después de la vacunación, no por causa de la vacuna, sino porque esta persona ya ha estado infectada, ya estaba en contacto con el virus mucho antes de que se haya vacunado. Qué importante información, doctor. Le agradezco muchísimo el contacto. Creo que vamos a tener que ampliar todo esto por mucho tiempo más porque surgen preguntas y la gente a veces, como usted decía, entra en pánico y eso es lo que está causando la desinformación. Un montón de gracias. Que tenga una excelente jornada. Bendiciones. Muchas gracias a ustedes y para mí un gusto poder estar en contacto con ustedes. Dios los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Ahí estábamos con el doctor Egder Eid Kurkuy. Él es epidemiólogo, aparte médico cirujano. Él estaba trabajando muy de cerca con el tema de las vacunas. Creo que hoy les hemos dado un panorama tremendo, tranquilizador con esto de las vacunas. Yo me despido agradeciéndoles su gentil audiencia y pidiéndoles que nos cuidemos, que cuidemos a la gente que amamos y nos vayamos a vacunar. Un abrazo.